Recordemos que el screening es un filtro o pantallazo o cribado y el diagnóstico apunta mucho más a la identificación concreta de qué es lo que está pasando y por eso usamos la imagen del microscopio. Entonces, ¿en qué se diferencian? En el objetivo. El screening lo que busca es detectar casos en riesgo o casos donde hay disfunción o patología, pero que no ha sido aún detectada, con el objetivo de captar el riesgo y luego eventualmente derivar a un diagnóstico posterior. En cambio, el diagnóstico busca determinar cuál es la problemática y en lo posible hacer un diagnóstico de identificación de la problemática, descripción de la problemática y de diferenciación, es decir, apuntar al diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que no hay presente en la problemática? Otras diferencias son la sensibilidad, especificidad y brevedad. Los instrumentos de screening son breves porque apuntan a la detección rápida de la mayor cantidad de personas posibles, ¿sí? Son poco específicos porque no nos interesa saber qué pasa, sino si hay riesgo o no de alguna disfuncionalidad. Y son hipersensibles porque buscan que ante la menor sintomatología o la menor presencia de disfunción, la alarma de riesgo salte para que haya menos probabilidades de que se nos pasen de vista casos con enfermedad, patología o disfuncionalidad que no notemos. Es decir, que son instrumentos que generan gran cantidad de falsos positivos, es decir, casos que pensamos de diagnóstico positivo, pero que luego en el diagnóstico posterior confirman ser casos de falsas alarmas. De ahí la hipersensibilidad que tienen. Alta sensibilidad, baja especificidad y brevedad. Los de diagnóstico, en cambio, no son breves, son mucho más largos porque son específicos, porque apuntan al diagnóstico diferencial, a ver específicamente qué tiene cada persona, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus disfuncionalidades y también sus funcionalidades y cuáles no son esas funcionalidades y disfuncionalidades y a diferenciar el trastorno o disfunción de otros trastornos o disfunción que ese sujeto no presenta. Y son poco sensibles, es decir, que reaccionan y dan puntuaciones de alarmas con muchos síntomas o con importancia alta en cuanto a la gravedad de los síntomas o frecuencia de los síntomas. No son hipersensibles porque buscan detectar regularidades y especificidades en los diagnósticos.